Buenas tardes, buenas tardes. Aquí estamos nuevamente con ustedes en un en vivo con la firma Gallardo Lowfield en un servicio público prácticamente que hace este canal de YouTube Factores de Poder para la comunidad fundamentalmente de la Florida. Hoy vamos a hablar de un interesante tema, como siempre es el tema legal, pero es el tema de la inmigración. Y vamos a estar conversando precisamente con Myron Gallardo. Yo me quedé bastante sorprendido, doctor, porque cuando estuve en su firma, 17, más de 17 abogados, o sea, imagínese usted el tamaño de la coordinación que tienen que hacer ustedes. Y esto es bueno que se sepa, perdonen que yo me extienda un poquito, porque regularmente los venezolanos, los latinos, cuando vamos a buscar asesoría, tenemos que buscar siempre lo mejor, lo que esté más profesionalmente ubicable, preparado. No, no es cualquier persona porque estás tratando tu vida. El derecho tiene que ver con la vida misma. Bienvenido, doctor Myron Gallardo. Disculpe, pero en Venezuela los abogados nos identificamos así como doctor, ¿no? Disculpe usted. Buenas tardes. Buenas tardes, bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, sí, como decía, es muy importante a la hora de buscar asesoría legal, ya que su futuro, no solo su futuro legal, sino su futuro como inmigrante en los Estados Unidos, su futuro legalmente, su futuro de su familia, puede estar en las manos de una persona que es la persona equivocada. Y sí, deberían buscar una asesoría legal que sea la mejor asesoría legal que usted pueda encontrar. Sí, porque uno le pone, usted ha dicho, usted lo ha definido muy bien, uno le está poniendo la vida de uno y de la familia en manos de un profesional. Y no es lo mismo, con todo respeto, colocársela en manos, por ejemplo, he visto mucho, yo creo mucho en el trabajo de los paralegales, pero hasta un nivel, hasta un nivel. Ya los temas de debate, porque tenemos el tema también, hay dos vías en la inmigración, en la vía administrativa y cuando le toca ir a corte. Pero yo quería comenzar el programa de hoy, Myron, con el tema del título 42. ¿Qué es? Porque uno oye hablar, yo sé lo que es, pero para que nuestro público, ¿qué es el título 42? ¿Cuándo empezó? Y si tiene algún final. Bueno, el título 42 fue una medida que se tomó como una medida de salud, principalmente cuando comienza toda la pandemia del COVID. Fue una medida que comenzó en el 2020 para evitar la entrada de personas a los Estados Unidos que pudieran ser un riesgo. Este título 42 le dio la facultad a los oficiales de inmigración, de CBP, de simplemente, si ellos determinaban que la persona que quería entrar a los Estados Unidos era un riesgo para la salud en los Estados Unidos, automáticamente lo podían virar al país de procedencia. En este caso sería México o Canadá, que son las dos fronteras, la frontera norte y la frontera sur de los Estados Unidos. El título ha estado en vigencia hasta ahora, sigue, ahora mismo sigue en vigencia. Supuestamente se están preparando para eliminar este título 42 en las próximas semanas o los próximos meses. Han puesto fechas tentativas y lo han ido dejando, aunque el título 42 ha estado en vigencia prácticamente los últimos meses, o podemos decir que casi el último año, no ha estado exactamente en vigencia desde que comenzó la administración Biden, porque han dejado entrar a muchísima gente. Hay muchas personas que sí los han virado bajo el pretexto del título 42, pero con todo eso han dejado que muchas personas entren a los Estados Unidos. Ha habido mucha flexibilidad, ciertamente, y a veces Correcto. vemos que esa flexibilidad baja en algunos casos, aumenta en otros casos, pero a mí me pareció bien interesante, sobre todo en el tema de los venezolanos. Este título 42, lógicamente, también afecta a los venezolanos, doctor Myron. Afecta a todo el mundo, toda la persona que intente entrar a los Estados Unidos por vía terrestre, por la frontera de México o de Canadá, puede ser afectados por el título 42, ya que los oficiales de CBP simplemente ellos consideran a su discreción, usted es un riesgo para la salud en los Estados Unidos y por lo tanto usted va a ser regresado al país, a su país de procedencia o al Ahora, país donde usted intentó ingresar. claro, evidentemente que todos los que están en frontera son susceptibles de que para entrar, es decir, a menos que tengan una visa autorizada, por ejemplo, se da mucho el caso de Tijuana
hacia los Estados Unidos, los que tienen título, o los que tienen visa, perdón, o los que tienen alguna residencia permanente, etcétera. Ahora, ¿qué va a pasar? Porque he estado leyendo que hay 20 estados que están demandando la no aplicación porque continúe la aplicación del título 42. Usted me corrige, doctor Gallardo. Ajá, eso, los 20 estados que están demandando, pero para eliminar el programa de parol. Ah, ok, ok. El programa de parol de I-134A, ellos consideran que este programa no fue esforzado legalmente y que está violando las leyes, bueno, está violando primeramente leyes constitucionales, está violando el poder del Congreso de los Estados Unidos porque de acuerdo a ellos, la agencia USCIS y la rama ejecutiva se tomó la atribución de crear prácticamente un programa que viola lo que la legislación que el Congreso puso para que USCIS, CBP y ICE pudieran otorgar un parol humanitario. Pero usted no cree que usted como profesional de esta materia, que me imagino que es el tema número uno de Gallardo Lowfield, vamos a decir, el parol es un mecanismo, yo pudiera decir, el mejor mecanismo que ha encontrado el gobierno de los Estados Unidos para lograr un ingreso legal, entre comillas, ¿no? Vamos a decirlo así, legal, porque está la discusión en la corte, de por lo menos de todos esos migrantes. Es decir, ahora no hay excusas para entrar por vía de la frontera, salvo circunstancias muy especiales, me imagino, doctor. Exactamente, sí. Yo creo que en realidad es un programa que sí eliminó de alguna manera toda la entrada ilegal, todo el flujo de inmigrantes a través de la frontera de México. Muy pocos entran a través de la frontera de Canadá, porque bueno, no, Canadá no tiene frontera con otros países de Sudamérica. Pero sí está funcionando y sí eliminó el problema fronterizo que había, eliminó la crisis que tenían estos estados de las fronteras como es Texas, California y Arizona, que tenían un problema bastante complejo en cuanto a la cantidad de inmigrantes que estaban entrando y los servicios que ellos tenían que dar. Tenían que estar pidiendo dinero constantemente al gobierno federal para poder afrontar toda la crisis que tenían. Y sí, esto sí resolvió el problema fronterizo. Pero también se ha prestado, es decir, vamos a decir, algunas cosas que le han hecho observaciones. Ahora veo que hay los patrocinadores. ¿Quién puede ser patrocinador o quién no puede ser patrocinador? Es decir, una persona que está en Venezuela quiere venir a los Estados Unidos, ¿quién lo puede pedir? ¿Tiene que ser necesariamente un familiar, doctor? No, puede ser cualquier persona, un amigo, un familiar, una persona que usted conoció y que decidió que lo va a patrocinar. Esta persona tiene que cumplir con varios requisitos, tiene que tener un estatus en los Estados Unidos. Cuando me refiero a un estatus, quiere decir un estatus migratorio legal en Estados Unidos. Debe ser residente, debe ser ciudadano, debe tener un asilo aprobado, que usted sabe que usted gana un asilo y entonces tiene que esperar un año para aplicar a la residencia. Si ya usted ganó su asilo, ya usted es una persona asilada en los Estados Unidos y usted puede ser un patrocinador para traer un beneficiario de los países que son parte del programa. Con el TPS también le da un estatus. El TPS también te da un estatus legal, correcto. O sea, pero entonces un amigo que tenga esos requisitos lo puede hacer, lo puede Lo pedir a puede esa hacer persona. sin ningún tipo de problema. Pero hemos visto en los últimos días como un retraso, ¿no? El agente de inmigración ha señalado que está, por ejemplo, estaba viendo lo que está pasando en Panamá, porque parece mentira. La gente de Venezuela, de Colombia, de otros países, se sigue viniendo por la frontera y siguen atravesando la selva del Darién. Incluso yo le puedo decir a usted que en Venezuela hay hasta agencias de viaje que venden como turismo pasar por la selva del Darién, una cosa bien rara y bien delicada. Pero veo que estuvo de visita en Panamá un funcionario del gobierno de los Estados Unidos y pareciera ser que están ideando otro programa de migración que tiene que ver con los países de Colombia, Panamá y Estados Unidos. ¿Tiene usted algún conocimiento de eso? Sí, supuestamente va a haber un acuerdo entre estos países. Bueno, ya con Panamá existe, incluso Panamá es una de las fronteras que si usted viola ya no lo hace elegible para el programa de parol 134A
como también se viola la frontera de México. Lo que quieren hacer es un acuerdo entre estos países, Estados Unidos, para evitar el flujo migratorio a través de la selva del Darién. Que estos países comiencen a esforzar un poco más sus leyes, comiencen a esforzar un poco más, en estos casos, poner policía migratoria o la policía que ellos tienen o el ejército de estos países para evitar este flujo migratorio a través de la selva, de que estas personas no logren llegar a México o que no ni siquiera puedan salir para cruzar la selva. Es una medida también para evitar que si ellos quitan el título 42, tengan una crisis migratoria como las caravanas que venían antes del COVID, y bueno, incluso durante el COVID una caravana también que salió, que ellos esperan que cuando quiten el título 42 salga una de estas famosas caravanas de todos estos países, de todas estas personas, camino a los Estados Unidos. Por supuesto, esto es algo de Estados Unidos, lo hace con bastante frecuencia, no es la primera vez que lo hace. El Congreso simplemente dispone de una X cantidad de dinero, estamos hablando fuertes sumas de dinero, millones de dólares que los entrega a estos países para que estos países se encarguen de que los migrantes no lleguen a la frontera de los Estados Unidos. Ahora, lo más grave es que, doctor, esas personas que están atravesando la selva del Darién, que es una de las más peligrosas del mundo, bueno, pasan también que no es ninguna, como decimos en Venezuela, no es ninguna mantequilla, pasar por Honduras, donde hay un grave problema, pasar por otros países y hasta en el propio México. Pero también notamos que muchas veces estas personas que vienen todavía vienen en esas caravanas, más de 10.000 en enero, todavía ya estaba vigente el título 42, estaba siendo aplicado y sin embargo se lanzan, ya incluso estaba vigente el parol y se lanzan. La asistencia legal, esas personas no tienen asistencia legal. Y me decía un amigo, y perdone, pues yo soy muy preguntón en esta cosa, además yo soy asilado, eh, decía, cónchale, una amiga mía vía telefónica se comunicó con un bufete y la está orientando. Gallardo Lowfield, por ejemplo, tiene algún servicio vía telefónica para esas personas que gastan, por cierto, miles de dólares en una cosa que a lo mejor por vía legal les costaría más económico. A ver, las firmas de abogados nosotros podemos dar asesoría legal en cómo, asesoría legal para que ellos puedan emigrar a los Estados Unidos legalmente, como es aplicar una visa, como es si usted tiene su esposo o su padre, son ciudadanos estadounidenses y pueden poner, o residentes y pueden ponerle una reclamación familiar, de qué manera usted puede pedir una cita con CBP One para hacer un miedo creíble en la frontera. A veces lo que pasa es que estas personas quieren pedir una asesoría que nosotros no podemos dar, que es una asesoría de cómo emigrar ilegalmente a los Estados Unidos. Eso es Claro. completamente ilegal. Pero sí, cuando es asesoría para ver de qué manera yo puedo emigrar legalmente a los Estados Unidos y cuáles son mis opciones, por supuesto, la firma está en total disposición de todas estas personas para brindarle ese tipo de asesoría. Qué bueno, porque fíjese, la mayoría de las personas, yo pudiera decir que en mi caso no, por razones de persecución y esas cosas que vivimos en Venezuela los periodistas, pero por ejemplo, la mayoría de las personas escoge el asilo para venir a los Estados Unidos, eh, bien sea cuando llegan vía aérea o marítima legal o cuando vienen ilegalmente por la frontera, escogen el asilo. Allí se produce lo que llama usted la figura de miedo creíble. Por cierto, ¿qué es el miedo creíble para nuestra gente? Porque siempre me preguntan qué es el miedo creíble. Ok, bueno, una entrevista de miedo creíble se hace a las personas que tienen miedo, tienen que demostrar que tienen un temor creíble de regresar a su país. Quiere decir, si ellos son regresados a su país, ellos van a ser torturados, van a ser discriminados, los van a poner en una cárcel. Tienes que demostrar que por tu opinión política o por pertenecer a una organización o por ser parte de un grupo de personas determinadas o por motivos religiosos, son algunas de las opciones que te brinda para tú poder aplicar un asilo. Tú tienes que demostrar en ese miedo creíble que usted no puede regresar a su país. Si usted es regresado a su país, usted va a sufrir graves consecuencias.
Hay personas que llegan y en estas entrevistas de Miedo Creíble, las respuestas de ellos es, no, yo me fui de mi país porque no hay trabajo, porque no hay nada que comer, porque no hay comida, porque eso no son, desgraciadamente, eso no son bases para un miedo creíble. El miedo creíble, como decía, usted tiene que demostrar que el gobierno lo está persiguiendo, es una, o que usted es perseguido por su religión, o que usted es perseguido porque pertenece a un grupo determinado de personas. Esas son las bases del miedo creíble. Ese digamos que es el ángulo fundamental, la piedra angular, como dirían los cristianos, para el asilo. Exactamente, correcto. Cuando usted tiene un miedo creíble aprobado, automáticamente usted aplica asilo, asilo político, ya tiene el gobierno que es tu contrario en el asilo, fue quien te dijo que tú tenías un miedo creíble aprobado. So, ya tienes gran parte del camino recorrido. Lo otro es demostrar con pruebas de que usted tiene un asilo político o puede Eh, ganar eh, un asilo político. Ya, o sea, por esa razón quizás todos los que se vienen por frontera de manera ilegal, es decir, tienen como requisito fundamental pedir el asilo. No tienen ellos otra vía que pedir, solamente el asilo, por lo que usted me está diciendo de que la falta de empleo, el hambre, ¿no? Una cosa, por lo menos para asilo no. Eso no es base de asilo. Estados Unidos lo tiene como Canadá, por ejemplo, los refugiados. eh, Canadá tiene una figura un poquito más, vamos a decir, más amplia en esa materia, no solamente asilo, sino refugiados en razón de sobrevivencia, por carencia. Eso no lo tiene Estados Unidos. Estados Unidos tiene eso bajo los TPS. Ah, ok. Emite un TPS cuando un país tiene una crisis, por ejemplo, Haití, Venezuela está bajo TPS, Sí. Nicaragua está bajo TPS, Nigeria, no recuerdo si Nigeria está ahora mismo bajo TPS. Hay varios Ucrania. países, Ucrania está bajo TPS. So, cuando hay una crisis grande como fue en Haití, cuando Haití entró en el TPS, fue el terremoto grande de Haití, so habilitaron TPS para Haití. Pero cuando hay una crisis grande, por esa razón, entonces ellos sí habilitan el TPS y todas las personas que aplican pueden entrar por la cantidad de años que esté el TPS. Bueno, en el caso de Haití no fue terremoto, bueno, pero el terremoto fue una de las cosas que lo renovó, porque los haitianos llevan casi como más de 20 años con TPS. Sí, tienen bastante tiempo, igual que los salvadoreños, si no me equivoco, ¿no? Los nicaragüenses. Los nicaragüenses también tienen TPS. Lo Esta que es la manera que Estados Unidos da una opción a las personas de estos países que tienen una crisis extremadamente grave. Ahora, y en esa entrevista usted ha definido, o sea, nos ha explicado qué es lo que hay que hacer para, es decir, para tener base para el miedo creíble. Y cuando se da el caso, la persona llegó vía frontera de manera ilegal, pero fue recibido una cosa que habla bien de este país, que a pesar de que esa persona llega de manera ilegal, la atienden acá, la ingresan, o sea, ya él ingresa a los Estados Unidos y ya eso es un avance, porque como me decía a mí hace años un cubano, después que tú estás aquí, ya tienes por lo menos un pie dentro, ¿no? Y eso es, claro, es decir, no es lo normal, pero digamos que ya está más cerca. Ahora, la gente le tiene mucho temor, no solamente a la entrevista del miedo creíble, sino cuando le toca ir a la corte. ¿Qué pasa en la corte? Porque yo no sé si aquí será como el mismo caso que ocurre en Venezuela, que hay jueces más flexibles que otros, hay situaciones pues que dependen también de la región. Por ejemplo, en Arizona los jueces son muy duros con los asilos, con la corte. En Texas depende el condado donde te toque. ¿Qué pasa en esa corte? ¿Cómo tiene que prepararse una persona, por ejemplo, cuando va a la corte? Estoy hablando de los que van, de los que llegaron de manera ilegal, por decirlo de alguna manera, doctor Gallardo. Bueno, estas personas que se han puesto en procesos de deportación, que lo pones el DHS y que, bueno, tienen que ir a la Corte de Inmigración a defender un asilo o a defender el relief que ellos van a presentar, sobre la manera de ajustarse que ellos le van a presentar al juez. Sí, como decía, depende de la corte, el lugar donde esté y los jueces. Hay jueces que son un poco más flexibles, jueces que son un poco más, eh, eh, son un poco más duros a la hora de dar un asilo.
So, estos procesos son bien duros. Tienes que demostrar, a veces las personas nos dicen a los abogados, no, pero ¿por qué me estás virando tanto el asilo para atrás? ¿Por qué me viras la declaración jurada tantas veces? Pero mira, yo no puedo buscarte más pruebas. Y la gente no entiende. En Estados Unidos, el asilo, la columna vertebral de un asilo político es tu declaración jurada. Pero tu declaración jurada es lo que tú estás diciendo. Eso no tiene ningún valor. Tú tienes que mostrar evidencia detrás de cada hecho que tiene esa declaración jurada. Eso es lo Lo- que, disculpe, eso es lo que llamamos nosotros los que tenemos asilo la historia. Porque la gente dice, yo Exactamente. tengo mi historia. La historia hay que fundamentarla. Exactamente, tú tienes tu historia, pero tú tienes que tener pruebas detrás de esa historia. Tú dices en la historia, la policía me arrestó tal día, ok, ¿dónde está el récord del arresto de la policía? Mira, yo no lo tengo, ok, tú no lo tienes. ¿Quién vio tu arresto? Ok, lo vieron tanta gente, ok, tú le dices a esas personas que preparen una declaración jurada confirmando que tú fuiste arrestado ese día, a esa hora, porque eso son pruebas, pero tienes que probar las cosas para tú poder ganar un asilo. Entonces, el día que usted defiende ese asilo, va a tener al DHS. El DHS es su contrario. Son los abogados que trabajan para OPLA. Bueno, OPLA es el departamento de ICE, donde están todos los abogados del DHS, que son los que, tu contrario, como decimos en nuestro país, el fiscal, El en este fiscal, caso. sí. Exactamente. Por el otro lado tienes al juez y por el otro lado me tiene a mí, que soy su abogado. Comienzo yo haciéndole preguntas, el juez le va a hacer muchísimas preguntas, el DHS le va a empezar a hacer preguntas y le va a repetir las mismas preguntas, tratando de encontrar algo que no coincida en ese asilo, tratando de encontrar deficiencias en el asilo. El juez te va a hacer muchísimas preguntas en cuanto a la evidencia. Ellos quieren evidencia, quieren prueba de que lo que tú estás contando y por lo que tú estás pidiendo un asilo, de verdad pasó. Si tú no tienes prueba, no tienes asilo, no tienes nada. Es tu historia, pero tú puedes decir mentira en tu historia. Tú tienes que probar las cosas. Oye, bien importante lo que usted está diciendo y todo lo que nos están viendo en este momento, yo creo que ojalá tomen nota porque por eso es tan importante la figura de un abogado y esa es la gran ventaja que tiene Gallardo Lawfare, porque cuando tú te vas a enfrentar a una situación de esa, también no solamente depende de los funcionarios que usted ha mencionado, sino también de la persona. La persona tiene que colaborar con su abogado. Nosotros en Venezuela como abogados le decimos, dime a mí la verdad para yo decir por ti la mentira, decimos los abogados. Eso no se puede, yo sé que ustedes aquí no lo pueden decir públicamente por materia legal, pero eso se lo decimos nosotros a los clientes. Y por eso es tan importante que la gente tome nota, porque la gente lo que hace es asustarse. Pero también hemos observado que alguna gente incluso no acude a los especialistas en la materia, porque no todos los abogados en los Estados Unidos dominan la materia de inmigración, ¿no? No, no todos los abogados trabajan lo que es la materia de inmigración. Incluso hay muchos abogados que la trabajan en otros estados, pero no tienen un conocimiento de los procesos migratorios de las personas que están llegando ahora, porque ha cambiado mucho las leyes, han cambiado mucho los procesos y a veces hemos visto personas que vienen de otros estados y desgraciadamente vienen con errores bien, pero bien graves de los procesos migratorios que están llevando en esos otros estados. Sí, yo estaba viendo, por ejemplo, Utah, yo viví ahí hace muchísimos años, está facilitando, por ejemplo, la certificación, la obtención de licencias profesionales a los migrantes, cosa que no se da, por ejemplo, aquí en Florida, porque aquí hay un sistema federal de gobierno. Y entonces a veces la gente se asesora como no tiene que asesorarse, es decir, hay que asesorarse con un abogado de la zona que conozca bien las leyes, porque me imagino, como dice usted, pues que son casuísticas en algunos casos. En este momento, en el Congreso Estadal están aprobando, no sé si ya la aprobaron, pero estaban aprobando una ley que tiene que ver con la inmigración o con los inmigrantes. No sé qué tanto ha avanzado esa ley, yo no sé si usted tiene conocimiento de esa ley que está aprobando a propuesta del gobernador de Santis. Está en proceso, pero todavía no creo que haya sido aprobada Eh, completamente. Ok, por cierto, que también los venezolanos estamos, yo creo que no sé si se introdujo o no se introdujo ya en el Congreso de la Nación una ley de ajuste para los venezolanos, similar o que busca algo similar como la ley de ajuste cubano. Pero eso creo que no ha avanzado. Eso también de llegar a aprobarse
facilitaría también los procesos migratorios, doctor. Sí, por supuesto. En el caso, si es una ley similar a la ley de ajuste cubano, la ley de ajuste cubano es, como dicen los abogados de inmigración, es como la excepción de todas las leyes de inmigración de Estados Unidos. Es la realidad. Simplemente con tener un parol ya tú puedes ajustarte al año y un día de estar en los Estados Unidos y obtener la residencia. Ya. Fíjese que en mi caso, como yo metí la solicitud de asilo hace 2 años, ya yo puedo pedir la residencia, ¿no? Me estaba explicando un amigo, de verdad que no me ha asesorado bien todavía sobre esa materia, ¿no? Pero eso también le va a pasar a muchos cuando ya el asilo, cuando ya tú tienes un año legal en el país. Parece que, o sea, no es que cualquiera la puede solicitar, tiene que tener un año legal en el país, ¿no? Exactamente. Bueno, en el caso de los asilados, usted gana el asilo hoy y tiene que tener un año de presencia física para poder aplicar al asilo. En el caso de los cubanos, para ajustarse a través de la ley de ajuste cubano, ellos entran, si entran con un parol o entran con un visado, ya al año y un día pueden ajustarse a través de la ley de ajuste cubano. Ok. Doctor Gallardo, ¿por qué la gente, usted me imagino que a lo mejor será esa pregunta también, ¿por qué siempre es el asilo? ¿Qué otras opciones tienen los que vengan por vía legal? Es decir, que vengan con su visa B1, B2. ¿Qué otras opciones tienen para quedarse permanentemente en los Estados Unidos? Porque la mayoría lo que hace buscar es el asilo y como usted dice, el asilo tiene unos requisitos que son, pudieran ser difíciles en el caso de que no se ajuste a la realidad. Las otras opciones son peticiones familiares. Se casa con un ciudadano estadounidense o un residente y puede ajustar, no tiene que salir, se queda y hace el ajuste de Estados Unidos, siempre y cuando entre legalmente. Otra opción es aplicar cuando estás aquí una visa de estudiante, después de la visa de estudiante cambiarle una visa de trabajo o aplicar una visa de trabajo. Hay diferentes tipos de visas que te permiten ajustarte más adelante en los Estados Unidos. Por ejemplo, los que llegan con parol, supuestamente el parol les va a dar permiso de trabajo y les va a dar el social. Ajá, sí, por 2 años. Ellos después pueden aplicar a un cambio de estatus, pregunto. Sí, que por supuesto, más adelante pueden aplicar un cambio de estatus. En esos 2 años, esas personas, en el caso de los cubanos, al año y un día ya pueden ajustarse. En el caso de los demás, si se casan con un ciudadano americano, automáticamente que esa persona le ponga una petición familiar para que Ya, ajuste y se queda y ajusta. claro, No hay problema. claro, también hay una inquietud que me plantean algunos, me plantearon antes de este programa porque les dije que íbamos a tener una entrevista como un servicio con la gente de Gallardo Low Fear. Y me decían, los que están los que van a corte, los que van a corte o van a la entrevista con el funcionario cuando es por vía administrativa, no, el oficial de asilo, Ajá. ¿cómo debe ser su comportamiento? ¿Les investigan multa, les investigan comportamiento? O sea, ¿cómo tiene que estar ese expediente? ¿Tienen que cuidarse? Yo les he dicho que tienen que cuidarse. Si me presumo yo que tienen que cuidarse, ¿no? Es decir, en multas, en acciones donde intervenga la policía, porque yo me imagino que todo eso lo revisan a la hora de otorgar el asilo, doctor. Por supuesto, tiene que tener un expediente completamente limpio. No puede haber un récord criminal detrás. Si hay un récord criminal, eso puede ser base para que el juez te deniegue el asilo. Un récord limpio. Ah, eso es importante. ¿Qué pueden hacer las personas? Vamos a como a decir de lo espiritual o lo espirituoso. ¿Cómo contactan las personas a su firma para, en primer lugar, asesoría y posteriormente, dado el caso, que sea asistencia? Bueno, nos pueden contactar a nuestro teléfono, al 305-261-7000. Ahí puede sacar una cita. Si tiene un caso que es de urgencia, venga directamente a la firma. Lo vamos a atender de acuerdo a la urgencia de su caso. Puede venir directamente lo mismo a las oficinas de Miami que a las oficinas de Hialeah. Ah, También si usted no tienen. vive acá, sí, tenemos oficinas en Hialeah Qué también. bueno, qué Si usted no bueno. vive aquí en los Estados Unidos, no vive en Miami, igual nos llama y se va a hacer una cita telefónica. Si usted quiere la cita con abogado, se le va a agendar la cita con abogado para que trate su consulta. Sí, a veces la gente también, yo me quedo sorprendido porque a veces la gente también dice, no, que eso es muy costoso.
pero como decíamos al principio del programa, es tu vida y tú no se la vas a entregar. Eso es como cuando tú llegas a una emergencia y hay dos médicos, uno recién graduado y uno que tiene 10 años de experiencia. ¿A quién le vas a entregar tú la cirugía de tu hijo o la tuya? A una persona que tiene mayor experiencia. En el caso de Gallardo Lowfield, tiene la suficiente experiencia. Yo me quedé sorprendido por las instalaciones, además, ¿no? Por cierto, me quedé muy sorprendido de todas las instalaciones que tiene. Entonces, estamos en espera de, vamos a decir, qué pasa con el título 42. Eso todavía, ¿pudiera eso cambiar? Pregunto. ¿Pudiera permanecer un tiempo más? Sí, por supuesto, eso es una decisión completamente de la administración. Y también pues, estamos en la espera de lo que pase con la ley que pudiera afectar también los servicios que ustedes prestan, la ley que están aprobando en el Congreso Estatal de acá de la Florida, en Tallahassee. Sí, eso igual, eso hay que esperar porque eso tiene que votar el Senado y bueno, si el Senado lo vota que sí, entonces por supuesto el gobernador que fue quien hizo la recomendación lo va a firmar. Sí, una preguntita extra, porque está pasando mucho, doctor Gallardo, cuando uno va a renovar licencia, a mí me pasó al principio, lo ponen a uno con una hojita, le dan una hojita de 5 meses, ya no te dan la licencia laminada, a pesar de que yo tuve en este país licencia de 10 años, incluso siendo, pero estaba en Utah, ¿no? Que era más fácil. Pero eso se ha dificultado mucho. Ahora, ya cuando la persona tiene asilo o TPS aprobado, ya deben darle su licencia ya laminada, completa, ¿no? Pregunto. Exacto. Sí, eso depende totalmente de la licencia donde tú vayas, porque he visto que en todos los DMV le están pidiendo a las personas cosas diferentes. En unos le piden recibo de asilo, en otros le están pidiendo huella, en otros le están pidiendo que tienes que tener permiso de trabajo. En todos los lugares están pidiendo algo diferente. Prácticamente te puedo decir que lo que tiene la licencia de conducción aquí en el sur de la Florida es un desastre. Sí, bueno, lamentable. Y fíjese que también es una cosa que yo quería que usted remarcara. Independientemente de su situación legal, los migrantes, aunque no son ciudadanos, son sujetos de derecho. Por supuesto, claro. No solo los migrantes, las personas que están aquí de visita tienen derechos bajo la Constitución de los Estados Unidos Sí, y la porque, Constitución de la Florida. claro, porque ustedes también observé, vi el programa que tuvieron con Patricia y con mi otro compañero, bancarrota, el problema del problemas familiares, de manutención, todo eso los atiende también Gallardo Lowfield. Sí, correcto. También personas que tienen problemas con su trabajo, que son despedidos, lo que es la rama de labor, también la atienden, la rama de familia, la rama de bancarrota, la rama de civil, inmigración, criminal, todas esas ramas las tiene la firma. Me gustó mucho, por cierto, la definición que usted dio de bancarrota, porque hay un problema cultural. Para los venezolanos, bancarrota es una cosa terrible. Ya me doy cuenta por el concepto que usted dio en el programa pasado de la definición de bancarrota. Muchísimas gracias, doctor Myron Gallardo. De verdad que un placer conversar con usted y seguiremos en este servicio para todo, fundamentalmente para la gente que vive en la Florida, con la gente bien preparada para este tema como el bufete Gallardo Lowfield. Por hoy fue suficiente, doctor. Muchas Bueno, gracias. gracias a ti. Que tenga buenas tardes.